Hola hermana, muchas bendiciones, qué gusto y qué placer poder estar con ustedes nuevamente estudiando juntas esta preciosa carta del apóstol Pablo a los romanos. Y siempre es una gran bendición y un gran gozo poder estar aquí juntas y crecer juntas en el Señor, compartiendo y estudiando su palabra. Y como siempre es nuestra oración, nuestra petición al Señor que nos ayude a, a estudiar esta preciosa carta, que nos ilumine, que guíe nuestro estudio, que abra nuestra mente y nuestro corazón para que seamos un terreno fértil para esta semilla tan hermosa y tan preciosa que es su palabra, que demos mucho fruto para su gloria y que no solamente seamos oidoras de su palabra, sino que también seamos hacedoras de ella. Y bueno, hermanas, hoy continuamos el estudio de Romanos capítulo 3. Vamos ya por la última parte de este capítulo, que sería desde el versículo 21 hasta el versículo hasta el versículo 31. Ya hemos visto como la primera parte de este capítulo, de esta parte de este capítulo. Ya vimos el versículo 21, el versículo 22 y vamos a continuar hoy desde el versículo 23 y vamos a llegar hasta el 25, bueno, a la mitad del 25. Entonces, hoy es esa parte la que nos toca de estudiar, pero vamos a leer toda esta parte desde el versículo 21 hasta el versículo 31 para más o menos recordar el contexto en el que estamos. Y vamos a leer entonces capítulo 3 de Romanos, versículos 21 en adelante. Y dice la palabra del Señor. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay solo un Dios, y Él declara justos a los judíos y gentiles, únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Bueno, y esta es la palabra del Señor. Ahora, para las que tienen el folleto, vamos por la página 40 de nuestro folleto. Y conforme, igual que hemos hecho los días anteriores, conforme vamos estudiando la palabra, ustedes pueden ir completando las preguntas o haciendo las anotaciones con referente a los versículos que están ahí.
Hoy vamos a ver entonces el versículo 23. La semana pasada o el estudio pasado estuvimos viendo del versículo 21 hasta el versículo 22 y aquí tenemos la pregunta en la página 40. ¿De dónde nosotros tomamos la justicia de Dios? Bueno, tomamos la justicia de Dios de Dios. Desde arriba dice que viene la justicia de Dios. Y el que nos da la justicia es Jesucristo. Ahora viene la pregunta 23. ¿Quién ha pecado y no puede alcanzar la meta establecida por Dios? Eso es lo que vamos a responder conforme vamos estudiando estos versículos. Hay un teólogo que se llama Hunter que hablando de estos pasajes de la Biblia, de este versículo de Romanos, él dijo lo siguiente, y cito: habiendo diagnosticado la enfermedad del hombre, Pablo describe ahora la curación ofrecida por Dios. Fin de la cita. Y esto me recuerda al principio cuando empezamos a estudiar el capítulo 1 de Romanos, que yo les daba la ilustración de un médico que le daba una mala noticia a una persona que tenía una enfermedad terminal, como el cáncer o alguna enfermedad incurable, y que estaba contagiado o estaba enfermo y iba a morir, que no había ningún medicamento y no había ninguna solución, pero que este médico le dice, pero no se preocupe, aquí tengo la medicina, aquí tengo la cura para su enfermedad. Eso inevitablemente o sin ninguna duda, ¿verdad?, nos llenaría de mucho gozo y de mucha paz y de mucha alegría, porque tendríamos la cura a nuestra enfermedad que es incurable, a la enfermedad que nos llevaría a la muerte. Bueno, en este caso Pablo hizo lo parecido, ¿verdad? Nos dio una mala noticia al principio de los capítulos, pero ahora nos está dando la medicina. Ya hizo el diagnóstico de la enfermedad que tenemos, ahora nos está dando la medicina. Dice el versículo 23 del capítulo 3 de Romanos. Yo creo que es un versículo que todos en algún momento nos hemos aprendido de memoria. En la Reina Valera tal vez lo diga más clarito o que se recuerden mejor. Dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un versículo que nos sabemos muchos de memoria. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ahora, esta frase nos habla de la universalidad del pecado. Y nos explica también el por qué no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Porque todos estamos en la misma condición. Todas las personas han pecado y no alcanzan o no están alcanzando la gloria de Dios. Cuando el hombre transgredió el mandamiento de Dios, él perdió sus anteriores bendiciones, específicamente la aprobación que venía de Dios, la aprobación divina, y que descansaba sobre el hombre en ese momento. Y de allí también la libertad de acceso a Dios, la libertad de hablar con Dios, la libertad de tener esa comunión con Dios. Al hombre no alcanzar la meta establecida por Dios, perdió todos sus privilegios. Veamos y concentrémonos un poquito en esa palabra que dice pecaron, que es un verbo que está en voz activa. ¿Qué significa que esté en voz activa? Significa que es algo que hacemos constantemente, una y otra vez. Pecado literalmente significa errar en el blanco. Como esas cositas donde usted tira una flecha y tiene que llevar la flecha al centro, al blanco. Pero el pecado literalmente es errar en el blanco o no dar en el blanco. Todo ser humano en este mundo, desde el mejor hasta el peor, y desde el más grande o hasta el más pequeño, ha fallado, ha errado el blanco, de manera absoluta y le ha pegado incluso al blanco incorrecto.
no alcanzamos la meta. Como no alcanzamos la meta, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora aquí viene esta palabra, igual destituidos. ¿Qué significa ser destituido? Lo voy a poner con una ilustración que tal vez nos ayude a entender un poquito más el significado de esta palabra. Obviamente las ilustraciones no tienen toda por decirlo así, el peso de lo que quiere decir esta palabra, pero por lo menos nos da una idea de qué puede significar. Y pensemos por un momento en un militar, en el vocabulario militar. Pensemos en un general de un alto puesto. Cuando un general es destituido, entendemos que ha perdido su jerarquía o su mando. Este general ha perdido su posición, su ubicación en el campo militar. Su participación dentro de la institución que representaba, su influencia y su mando sobre otros, lo ha perdido. Además, pierde todos los beneficios que gozaba como miembro de esa institución y también, muy posiblemente y muy cierto, se le prohíbe usar el uniforme que lo identifica con la institución. Usando esta analogía, este general no ha alcanzado lo que se esperaba de él. Se ha quedado atrás de los objetivos propuestos. En pocas palabras, el ser destituido el general, o este supuesto general, ha quedado alejado de la gloria de esa institución de la que había participado anteriormente. Ahora, teniendo como fondo esta ilustración parcial, ¿qué significaría entonces que el ser humano está destituido de la gloria de Dios? Para encontrar la respuesta, tenemos que remontarnos o regresar a la creación misma del hombre. Dios lo creó a su propia imagen y semejanza, como ya lo hemos visto muchas veces en Génesis capítulo 1. En el momento de ser creado, el hombre participa de la gloria de poseer la imagen y la semejanza de su creador. Cuando por la desobediencia sobrevino sobre el hombre el pecado y con él vino la muerte, la imagen de Dios en el hombre sufrió de inmediato un deterioro. El ser humano conservó los rasgos característicos de una personalidad, por supuesto. El hombre tiene una personalidad excepcional. Es inteligente, es moral, es capaz, puede razonar, puede pensar. Es superior a los animales, por supuesto. Entonces el hombre conservó esas características de su personalidad. Y que a pesar del pecado y de la muerte, estas características lo mantienen por encima de todo el resto de la creación. Sin embargo, es evidente, ¿verdad?, que el hombre perdió el brillo o la gloria de esa imagen. Básicamente, la cercanía, participación y comunión con Dios a que se le daba derecho antes de la caída, ya está perdida, ya no está. El llevar esa imagen podemos aplicar desde ese momento el concepto de Romanos 3:23. Por la entrada del pecado, el hombre quedó inmediatamente destituido de la gloria, de la comunión y de la compañía o del brillo de la presencia de Dios. El ser humano ya no representa a Dios como lo hacía antes en el jardín del Edén. La imagen de Dios en él queda distorsionada totalmente por el pecado y queda destituido, apartado de la gloria de Dios. El blanco que el hombre ha errado, entonces es la misma gloria de Dios. No alcanzamos los estándares de Dios. No alcanzamos el estándar establecido por Dios, que es santidad. El criterio para determinar qué es pecado lo establece Dios. No lo hacemos nosotros, no el hombre. Dios dice que el hombre se ha quedado corto, que le ha fallado. No ha podido alcanzar la gloria de Dios y el hombre no es capaz
mediante su propio esfuerzo de satisfacer el criterio divino. Pero lo maravilloso de esto, como hemos dicho, la medicina, hay esperanza para nosotros, hay esperanza para el hombre. Por ejemplo, veamos lo que dice Juan 17:24. Juan 17:24. En ese versículo, hablando el Señor Jesús a su Padre Celestial, le dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. ¿Ok? Para que tengan de nuevo la gloria que perdieron, mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hay esperanza entonces para nosotros en Cristo Jesús, de que ya no estamos destituidos de la gloria de Dios, sino que podemos regresar a la gloria del Señor, a la gloria de Dios. Los que han puesto su fe en Cristo podrán ver al Salvador Jesucristo, tener comunión con Él, caminar con Él, hablar con Él, en el resplandor total de su gloria, en la gloria de Dios. Hay otro versículo maravilloso que es 2 Corintios 4:4. Vean lo que dice este maravilloso versículo. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. También tenemos otro versículo maravilloso que es Hebreos 1:3. Este pasaje, hablando de la persona de Jesucristo, vean lo que dice, Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra a la majestad de Dios en las alturas. Entonces, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, podremos disfrutar de la gloria de Dios. Ya no estaremos destituidos de su gloria, sino que vamos a ser unidos a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver su gloria y esto nos debe de llenar de esperanza. Sigamos en el versículo 24 de Romanos capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 24 de Romanos capítulo 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué maravilloso versículo. Sin embargo, dice el 24, sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Eso es la Nueva Traducción Viviente. Justificados por gracia. Qué maravilloso, qué maravillosa esta palabra, gracias. Entonces, no hay manera en la que un hombre alcance la justicia por sí mismo, según estos versículos que acabamos de leer. Esto en particular es devastador, o fue devastador, o es devastador, mejor dicho, para la gente religiosa, que piensa que haciendo ciertos ritos o ciertas cosas pueden ganar el lugar en el cielo. Y los judíos eran los más religiosos de los religiosos y creían que podían alcanzar un lugar correcto con Dios, una posición correcta con Dios, aceptación de Dios, favor de Dios, incluyendo vida eterna en el cielo, al guardar la ley de manera meticulosa. Bueno, eso es exactamente lo que Pablo quiere disipar de los judíos y de nosotros también. El profeta Miqueas hace una pregunta increíble en el 6º capítulo de su profecía, versículos 6 y 7. Dice el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículos 6 y 7, dice: ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Qué clase de ofrendas debemos darle? ¿Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva?
¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. El Señor ya ha hablado y ya ha dicho qué es lo que quiere de nosotros, que hagamos lo correcto, lo que es justo. El camino a Dios entonces no es mediante el sacrificio humano o religioso más extremo, o el sacrificio incluso de animales, o hasta el sacrificio humano, ofrecer el fruto de su cuerpo, su propio hijo, como si eso de alguna manera apaciguara la ira de Dios. Perfección divina. Esa es la única cosa que Dios acepta. Y no podemos alcanzar eso. No lo podemos llegar, no podemos alcanzar la perfección o la gloria de Dios. Debido a que no podemos ser justos por algo hecho del lado humano, entonces la única manera en la que podemos llegar a ser justos es por algo que se nos dé de parte de Dios. Necesitamos una justicia igual a la justicia de Dios. Y la única justicia que es igual a la justicia de Dios es la justicia de Dios mismo. Esta es la ley del Evangelio glorioso de Jesucristo, brillando en nosotros. La justicia que usted y yo necesitamos y que todos necesitan para ser salvos, dice Pablo, viene de Dios. Es la justicia de Dios mismo. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 8 da testimonio de esto y vean lo que dice. Todo lo tengo por basura, comparado al valor de conocer a Jesucristo mi Señor, por el quien he padecido la pérdida de todas las cosas. Las tengo por basura para que pueda ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo una justicia mía, derivada de la ley, sino aquella que es mediante la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios en base a la fe. Y esa justicia misma que le pertenece a Dios, que es eterna. Esto es lo que se requiere. Esto es lo que necesitamos tener, usted y yo. No podemos alcanzarla. Se nos tiene que dar, y se nos tiene que dar mediante la gracia, no por obras, ¿verdad? Usted no la puede ganar, yo no la puedo ganar, no la podemos comprar, es un regalo de gracia. Querer ganar la justificación es que querramos saltar hasta la luna, por ejemplo. Ninguno llega por más alto que salte. Es imposible que lleguemos a la luna. Pero por la gracia, esa mano de la gracia es la que nos alza o nos levanta y nos pone en la luna. Por más alto que saltemos, nunca podremos llegar a la luna. Pero la gracia es esa mano que nos levanta y nos lleva hasta la luna. Esto simplemente es mucho más grande que nosotros. No todos hemos pecado al mismo grado. No todos han pecado al mismo nivel. Pero todos no tenemos la capacidad de llegar a algún punto que estuviéramos ni siquiera cercanos al estándar que Dios ha establecido. Todos saltamos diferentes, de maneras muy diferentes y de formas muy diferentes, pero ninguno puede llegar a la luna. Tal vez unos salten más que otros, pero estamos en la misma condición. Ninguno podemos llegar a la luna. Quedamos cortos de la gloria de Dios. La gloria de Dios simplemente es una manera de definir la justicia de Dios. No alcanzamos la justicia de Dios, no alcanzamos la gloria de Dios. La perfección de Dios y la santidad absoluta de Dios. No nos acercamos ni siquiera un centímetro. Entonces, todos estamos en el mismo lugar. Tenemos una provisión que todos necesitamos. Entonces, hasta aquí, para ir recopilando, hemos visto que estar bien con Dios es aparte de la ley,
Esa parte es otra cosa diferente. No es por obras. Esta es adquirida por fe. Es provista para todos y es dada gratuitamente mediante la gracia. Dado gratuitamente mediante la gracia, como leímos en el versículo 24. Y después sigue el versículo y dice, siendo justificados o declarados justos, como un regalo de gracia. La palabra justificado ya la hemos visto en el estudio anterior, entonces no voy a tomar tiempo para explicar. Simplemente la justificación es una posición correcta delante de Dios. Es que todos mis pecados son borrados, la vida de Cristo se me otorga a mí como si yo nunca hubiera pecado. Ahora soy justificada. Este es el corazón del Evangelio aquí, hermanas. No hay manera de darle vuelta a esto. Somos declarados justos, somos justificados por gracia y no por ninguna obra que nosotros podamos hacer. Entonces, cualquier religión que dice que usted tiene que hacer alguna contribución a su salvación es un evangelio falso. Y cualquier persona que lo predica, según Gálatas 1, debe ser condenado, es un anatema, se convierte en una persona maldita. Lo que Pablo quiere decir aquí es simplemente que para que alguien sea justo delante de Dios, la única manera en la que puede llegar a pasar eso es que se nos dé como un regalo. Y un regalo es algo que usted no se gana, ni yo. No es un sueldo, es un regalo para establecernos como justos delante de Dios. Es algo que es de manera pura un obsequio. Es un regalo de gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia es favor inmerecido, bondad que no nos hemos ganado. Significa que aunque no lo merecemos, aunque no lo hemos ganado en absoluto, Dios nos trata como si fuéramos justos. ¿Cómo es que Él hace esto? Al concedernos su propia justicia, como vimos en el estudio pasado, la vida de Cristo. Esta es una realidad sorprendente. Este es el distintivo del Evangelio cristiano, del verdadero Evangelio cristiano. Cualquier error en esta área que cometamos, le estamos quitando el corazón al verdadero Evangelio. Y es realizado como un regalo por su gracia. Algunas de las traducciones más antiguas dicen de una manera muy similar, dicen gratuitamente por su gracia, gratuitamente. De hecho, literalmente es un regalo sin pago, sin mérito humano. Y de nuevo, si usted quiere, por ejemplo, si me dice, bueno, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, tenemos Isaías 55:1. ¿Qué dice Isaías 55:1? Dice, vengan, compren salvación. Es la metáfora para hablar del alimento y bebida, sin dinero y sin precio. ¿Qué quiere decir esto? Que es un regalo, no de obras, como dice Efesios 2:9, para que nadie se gloríe. Es gratuitamente como un regalo. Esta misma palabra regalo o don o dádiva es usado en el Evangelio de Juan, hablando de Cristo, de ser castigado sin causa. Es usada en Gálatas también 2:21 para referirse a Cristo cuando murió sin una causa, sin una razón. Eso es exactamente lo que significa aquí. Se nos es dada la justicia sin una causa en nosotros mismos. Se nos da la justicia sin nosotros merecernos, sin una causa justa que hayamos hecho. Se nos da la justicia misma, sin una razón en nosotros. Esto es puramente, únicamente por gracia. Pero, hermanas, el hecho de que sea gratuita para nosotros no quiere decir que fue barata. Mientras que esta salvación, esta rectitud con Dios, esa parte de la ley, está construida sobre la revelación, es adquirida por la fe, es provista para todos, es dada gratuitamente mediante la gracia. Esto requirió un gran precio y muy alto.
Observemos el versículo 24. Dice ahí el versículo, mediante la resurrección que es en Cristo Jesús, a quien Dios mostró públicamente como una propiciación en su sangre mediante la fe. En la Reina Valera aparece la palabra redención. Redención significa rescatar mediante el pago de un precio. Nosotros no pagamos, es un regalo, pero alguien pagó. Alguien compra el regalo. Cuando usted recibe un regalo, cuando yo recibo un regalo, no lo pagamos. Ahora, podemos entender eso, ¿verdad? Que cuando recibimos un regalo, no tengo que darte un dinero por eso. Es gratis para mí. Pero la persona que me lo dio pagó por ese regalo. Y aquí encontramos cuál es el precio. Tuvo que haber una redención. La redención es el precio. Tuvimos que ser rescatados. Tuvimos que ser comprados, porque de hecho recibimos un regalo y nos volvemos un regalo del Padre para el Hijo. El Padre nos compra como un regalo para su Hijo. Redención es una palabra tan hermosa, hermanas, en el griego. Es apolotrosis. Me encanta esa palabra. Aparece unas 10 veces en el Nuevo Testamento y siempre expresa la idea de liberación mediante el pago por un rescate. En este caso somos liberados o rescatados de Dios. Es un regalo interesante, ¿verdad? Muy grande, muy costoso. Dios literalmente paga un precio para redimirnos de sí mismo, en el sentido de que Él nos redime de su propia ira a su misericordia. Somos pasados de su propia ira a su misericordia. Y nos ponemos a pensar, hermanas, si realmente ¿quién va a pagar por nosotros? ¿Quién va a pagar el precio de la redención por nosotros que somos pecadores? Bueno, Él nos dice aquí que fue Cristo Jesús quien pagó el rescate, la redención por nosotros, la cual es por Cristo Jesús. Entonces fue el precio que fue pagado por Cristo en la cruz, lo que nos redimió. ¿Cómo podría hacer esto? Veamos lo que dice en el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa propiciación? Propiciar significa que alguien queda satisfecho. Cuando decimos que Dios es propiciado, queremos decir que Dios queda satisfecho. Su justicia es satisfecha. Sus demandas son satisfechas. Es una palabra hermosa también en griego, es hilasterion. Y realmente es la idea de que el pecado puede ser borrado porque la justicia del Señor, de Dios, es satisfecha, es propicia. Su uso común era cuando hablaban del propiciatorio, no sé si lo recuerdan en el Antiguo Testamento, en la tapa que cubría el arca del pacto, en el lugar santísimo, en donde la sangre del cordero era rociada en el día de la expiación encima de la tapa, que era la tapa de propiciación, ¿verdad? Que era el propiciatorio. Y de ahí se aplacaba la ira de Dios cuando derramaban la sangre sobre la tapa. Dios era propicio entonces, se apaciguaba la ira de Dios. Y entonces Dios pagó un precio. Dios pagó un precio. ¿Cuál precio? Sangre sacrificial. La sangre sería la sangre de su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Eso es lo que Él requería, la sangre. Veamos estos preciosos pasajes que tengo aquí, que es Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! En quien tenemos redención por su sangre, el que él pagó el precio fue
su sangre. Veamos también lo que dice otro pasaje precioso que es Colosenses. Colosenses 1:14. Y dice así la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otro pasaje maravilloso es Hebreos. Hebreos 9:15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Veamos también lo que dice la maravillosa carta de Corintios, primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice así: porque habéis sido comprados por precio. Qué hermoso. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué son de Dios? Porque Él los compró por un precio y son de Dios. También tenemos la carta tan preciosa del apóstol Pedro. En primera de Pedro 1, del 18 al 20. Vean lo que dice esta palabra tan hermosa. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados o comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué maravillosa escritura. Entonces, Jesús va a la cruz. Bueno, eso lo podemos leer en 2 Corintios 5, 21, donde dice que Jesús fue hecho pecado por nosotros. Esto es, Dios lo trató como si fuera o hubiera cometido mi pecado y lo castigó de manera plena con toda su ira. Eso es algo impresionante. Jesús en la cruz del Calvario cargó con la ira de Dios que era para mí. En cuestión de horas, Jesús, debido a que Él es un ser infinito, puede tomar una cantidad infinita de castigo. Y Él llevó toda la ira de Dios por todos los pecados de todos en unas cuantas horas en la cruz. Y Dios quedó propiciado. Dios fue satisfecho. Dios mostró públicamente a Cristo como su propiciación y nosotros recibimos ese regalo. Él lo vuelve a decir, mediante la fe. Y este es el Evangelio cristiano, hermanas. Esto es lo que identificó a la Reforma con Martín Lutero. Esa es la verdad que salva. Usted recibe el regalo por fe. Yo recibo el regalo por fe. No lo podemos negar. No se le puede negar esto al Evangelio. No tenemos que esperar hasta que muramos para saber si vamos a llegar al cielo. Los católicos, por ejemplo, los católicos romanos, creen que es presuntuoso pensar usted que va a ir al cielo. No sabremos hasta que muramos, dicen ellos. Y el 90% de nosotros no vamos a entrar directamente al cielo, de cualquier manera. Ellos dicen que hay un purgatorio, que cuando una persona muere va al purgatorio. Y después, todo en el purgatorio depende de qué tan bien nos portemos aquí y qué tan bien la gente ora aquí por nosotros para sacarnos del purgatorio. Y de cuánto tesoro de mérito puede ser transferido a su cuenta. Eso no es lo que la Escritura enseña. Ese no es el verdadero evangelio. Que usted tiene que ganarse su camino al cielo en esta vida y después quizás ganarse el camino al cielo en la vida después de la muerte. Usted no se gana su camino al cielo en absoluto. Usted coloca su fe en Jesucristo y Dios es satisfecho con el sacrificio de Cristo a favor de usted y a favor de mí, a favor de todos, a favor de todo aquel que cree. Y esas son las buenas noticias, que siguen, por supuesto, a las malas noticias que ya Pablo nos había dado.
que vimos en los capítulos 1 y 2. Y bueno, hay tanto, hermanas, que se puede haber dicho o decir de este glorioso evangelio a través de estas páginas de Romanos, que es maravilloso. Pero bueno, será hasta la próxima cuando continuemos con los siguientes versículos. Y vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Gracias por tu preciosa y tu maravillosa palabra que es viva y eficaz, como espada de doble filo. Simplemente es tan hermosa y tan alentadora para todas nosotras. Nosotros entendemos estas cosas, Señor. Entendemos tu salvación, tu redención, que todo es por gracia y por fe, que no nos merecemos nada de lo que tú nos das. Pero muchos todavía no entienden estas verdades. Hay algunos que no las entienden. Ayúdalos, Señor, a entender. Estamos tan agradecidas por este regalo tan hermoso que nos das, por esta palabra que nos diste hoy, que nos habla con una pureza tan magnífica. Te damos gracias por eso, Señor. Gracias por el entendimiento que nos das de las Escrituras, que viene únicamente por el maravilloso y glorioso ministerio de la enseñanza del Espíritu Santo. Gracias por la gloria del Evangelio, ese Evangelio en el que permanecemos firmes hasta el fin, hasta que tú vengas, mediante el cual somos salvos, el cual nos aferramos con esa esperanza eterna, Señor, de que veremos tu gloria. Señor, te pedimos que salves a pecadores, salva a nuestra familia que no te conoce, salva a nuestros amigos que no te conocen, salva, Señor, a pecadores a través de tu evangelio. Señor, salva a todas esas personas que han pensado quizás que su bondad puede ganarse, que con su bondad puede ganarse algún lugar en tu reino. Y tristemente, si mueren así, van a descubrir que lo único que su bondad aquí en la tierra les ganó fue un infierno eterno, porque se quedaron cortos a tu gracia, no alcanzaron la gloria de Dios. Pero traerles gracia y salvación por la fe, Señor. Oramos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanitas, y espero poder estudiar juntas nuevamente en el siguiente estudio de capítulo 3 de Romanos, ya para terminarlo. Que Dios les bendiga grandemente.